Hola amigos, ¿cómo están? Excelente noche, espero que estén muy bien. Viernes 25 de febrero. ¿Quién anda por acá? ¿O quién anda ya en la fiesta? Y si estás en la fiesta y te conectaste, desconéctate y disfruta tu fiesta. El precopeo o a lo mejor la cena, no sé en qué estés. Pero bueno, yo sé que muchas personas de 35 a 55 años me siguen. Y es un público fantástico que yo sé que los viernes no son tan alborotados, algunos sí. Pero bueno, hoy voy a hablar de un tema que me encanta y creo que les puede ayudar bastante. La teoría hormonal de la obesidad puede beneficiarte bastante esta información para que tú comprendas un poco más acerca de, pues, por qué estamos engordando, porque la obesidad no es causada por un exceso de calorías, sino por el punto de ajuste del peso corporal cuando está demasiado alto a causa de un desequilibrio hormonal. No se imaginan cuántas personas me escriben a diario, miles de personas y una disculpa para todas las personas que no les puedo contestar. A veces ya ni siquiera es por mí, es por Facebook o las redes sociales nos bloquean por contestar tanto. Porque bueno, al final somos nosotros los que estamos contestando, no son robots. Y lo importante es que, bueno, estemos aquí y también por eso hacemos este tipo de dinámicas, Facebooks, lives o en vivos. Ahorita estoy en TikTok, por acá, por Instagram de este lado y enfrente aquí en mi comunidad y en mi perfil personal de Facebook, pues hoy les quiero compartir algo muy poderoso. Esta sesión va a durar más de 45 minutos, entre 40 y 45 minutos. Yo digo que 40 y 45, pero luego me llevo a prolongar por las preguntas que me llegan a hacer, pero es una sesión muy porosa. De verdad les va a encantar, les va a gustar y esto que voy a compartir a continuación va a estar increíble porque voy a hablar de dos hormonas muy importantes, la leptina y la insulina, y creo que les puede, volar la cabeza. En verdad, va a volarles la cabeza. Entonces, compártanlo, etiqueten a las personas que quieran que escuchen esto y todas las personas que están haciendo el reto de los 10 días, esto les va a ayudar un montón. ¿Sale? Entonces, si están listos, vamos a darle con todo. Bueno, punto número uno. Ya hemos hablado en otras sesiones. Si tú eres nuevo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y veas el video completo de la ilusión calórica, un video de 45 minutos que hice en donde hablo acerca de pues cómo nos han engañado pensando que el déficit calórico es la clave para que nosotros podamos bajar de peso, y está demostrado que eso no es cierto. El déficit calórico no puede ser la solución a tu sobrepeso u obesidad, debido a que la obesidad es un trastorno hormonal. Entonces, las hormonas, vamos a entender esta parte. Las hormonas son simplemente mensajeros químicos. Estos mensajeros químicos regulan muchos sistemas y procesos corporales, tales como pues, el apetito, el almacenamiento de grasa, los niveles de azúcar en sangre. Pero, ¿cuáles son las hormonas responsables de la obesidad? La leptina es un regulador clave de la grasa corporal. Muchos ya han escuchado hablar de la leptina, ¿sí o no? ¿Quién ha escuchado hablar de la leptina? De hecho, por ejemplo, eh, las cetonas ayudan bastante al control de la leptina y la grelina, ¿ok? Pero ahorita vas a entender lo que hace la leptina, ¿ok? Y la leptina es un regulador clave de grasa corporal. O sea, no es la principal hormona implicada en el establecimiento del punto del ajuste del peso corporal, porque también existe la grelina, la que mencioné, que es la hormona que regula el hambre. Y las hormonas como el péptido YY y la colecistoquinina, que regulan la saciedad, por ejemplo, cuando tú te sientes lleno, juegan un papel importante a la hora de incentivarnos si queremos comer o dejar de hacerlo. O sea, ese impulso de a veces, si es hambre o no es hambre. ¿Sí me explicó? Pero estas no parecen afectar en verdad al peso corporal, pues como referencia. ¿Y cómo podemos saber esto? Porque hay una hormona que parece que es la sospechosa al aumento del peso. Y esta es una hormona. Si nosotros inyectáramos a las personas esta hormona, ellos engordarían. O sea, si tú te inyectas esta hormona, ellos engordarían. Y te voy a hablar de cuál es. Muchos de ustedes a lo mejor ya saben porque han sido inyectados, de hecho, con este tipo de hormonas, a veces cuando tienen traumas muy fuertes, cierto tipo de enfermedades, padecimientos bastante agresivos, y pues ya creo que ya saben algunos, me lo pueden poner aquí en los comentarios. Estas hormonas del hambre y la saciedad no superan la prueba de la causalidad, pero hay dos que sí lo hacen.
y esas son la insulina y el cortisol. Yo estoy casi seguro que muchos tenían en su cabeza el cortisol, ¿sí o no? Los corticoides, ¿cuántos de ustedes les han inyectado o les han suministrado corticoides? Bueno, estos sabemos que nos hacen engordar. Y por eso justamente aquí nos dijeron que estas hormonas iban, pues si tú te inyectaras estas hormonas, en verdad engordarías, ¿no? No es como la grelina y la leptina, que en este caso están controlando la saciedad y la ansiedad también. Entonces, quiero compartirte que se supone, estas son suposiciones, porque son suposiciones de que las calorías que entran y las que salen son independientes entre sí. Que la teoría hormonal explica que las calorías entrantes y las salientes están estrechamente sincronizadas entre sí. La suposición 2 es que la tasa metabólica basal es estable. Y la teoría hormonal explica cómo las señales hormonales ajustan la tasa metabólica basal para ganar o perder peso. Entonces, desde aquí nosotros podemos empezar a, pues, comprender un poco más que no, la solución no es como siempre nos lo han dicho. La solución no es solamente una cuestión de come menos y pierde peso. Y esa es la razón por la cual todos ustedes cuando hacen dietas hipocalóricas o con déficit o simplemente con una restricción calórica, ustedes tienden a rebotar. Todos les ha pasado. El otro día me decía una persona, bueno, voy a ir con un nutrólogo, o veo muchos comentarios que ponen en mis videos, vayan con un especialista. Bueno, todo el mundo ha ido con un especialista y por eso la gente está harta. Y no es que esté haciendo menos a los especialistas, ni mucho menos, pero pues todo mundo ha ido con uno. Creo que la mayoría ha ido con un nutrólogo, un nutricionista, ha hecho una dieta, ¿cierto? Ahora, la suposición 2 es que, perdón, la suposición 3 es que ejercemos un control consciente sobre las calorías entrantes. La teoría hormonal explica que las hormonas del hambre y la saciedad, o sea, la leptina y la grelina, juegan un papel clave a la hora de determinar si vamos a comer o no. La suposición 4, que me gusta mucho, es que las reservas de grasa no están reguladas. La teoría hormonal explica que las reservas de grasa, como todos los sistemas corporales, están estrechamente reguladas y responden a los cambios que tienen lugar en la ingesta de alimentos y en los niveles de actividad. Y la suposición 5, que me gusta bastante también, dice que una caloría es una caloría. La teoría hormonal explica por distintas causas que las calorías son respuestas metabólicas completamente diferentes, muy diferentes, como lo explicamos en la sesión de la ilusión calórica, donde decíamos que una caloría o 100 gramos de almendras no es lo mismo que 100 gramos de azúcar, ¿cierto? 100 gramos de espinacas no es lo mismo que 100 gramos de tortillas. Entonces, a veces las calorías se utilizan para calentar el cuerpo. En otras ocasiones se usan como almacenamiento de grasa. Y allí es donde yo verdaderamente les digo si hay alimentos que engordan. A pesar de que la gente sigue enfocada con la teoría, el supuesto, la suposición, todas estas que les dije son suposiciones, suposiciones de las masas, suposiciones de la teoría común, bajo la restricción calórica o bajo el efecto calórico, pero en realidad todo es hormonal, todo es hormonal. Espero que hasta aquí todo esté claro, porque sin lugar a dudas, pues esto puede beneficiarlos mucho. Por ejemplo, aquí que me están haciendo la pregunta, ¿qué pasa por qué la ansiedad por las tardes? Bueno, porque llegamos a comer, ¿por qué comes tantas veces en el día? Por tu ansiedad. Porque tú en realidad no estás nutriendo tus células, ni estás nutriendo tu cuerpo, tu organismo. Estás metiendo alimentos con escaso aporte nutrimental, pero con alto nivel de disparo hormonal que por consecuencia desregula o irregula a estas dos hormonas que son la leptina y la grelina, lo que nos hace que tengamos ansiedad, adicción, dependencia. El otro día un señor me escribió y me dijo, yo soy muy bueno procesando los carbohidratos. De hecho, yo tengo que comer azúcares en las mañanas porque si no me siento mal y me desmayo. Y le digo, pues eso, señor, eso es un síndrome de abstinencia y de adicción. Eso no es que usted procese muy bien los carbohidratos. Totalmente lo contrario. Usted tiene resistencia a la insulina ya.
a punto de ser diabético, si no es que ya es diabético, ¿ok? Entonces, desgraciadamente hay mucha ignorancia con respecto a esto, creyendo que porque se nos baja la presión y que nos sentimos mal y tenemos dolores de cabeza, requerimos azúcar. Eso es completamente erróneo. Al contrario, tenemos un exceso de consumo de carbohidratos. Entonces, vamos a hablar de la mecánica de nuestra digestión. Porque antes de hablar de la insulina debemos de entender las hormonas en general, porque recuerda, la insulina es una hormona. Las hormonas son pequeñas moléculas que entregan, pues, por así decirlo, mensajes a determinadas células. Por ejemplo, la hormona tiroidea, ¿qué es lo que hace? Transmite a las células de la glándula de la tiroides el mensaje de que incrementen su actividad, mientras que la insulina distribuye en la mayoría de las células humanas el mensaje de que tomen la glucosa de la sangre para usarla como energía. ¿Por qué hay glucosa en la sangre? Porque tu proceso metabólico llega a un tope en donde los depósitos de glucógeno de tus músculos y de tu hígado no son los, se han saturado con carbohidratos simples o simplemente hay carbohidratos que por su velocidad no puedes procesarlos y no puedes almacenarlos. Por lo tanto, se queda esa glucosa en tu torrente sanguíneo y al momento de que hay eso, nuestro sistema hormonal manda esa señal, en este caso al páncreas, para que dispare la insulina y entonces podamos almacenar o llevar esa cantidad de glucosa hacia otro punto que en este caso se incorporaría como grasa corporal. Entonces, las hormonas siempre deben adherirse a células como su objeto. Ajá. Y como resultado final, hagan de cuenta que eso es el propósito de las células. Y estos se van a unir a los receptores que hay en la superficie de estas. Como si fuera una llave y una cerradura. La insulina es la llave, ¿ok? Y actúa sobre el receptor de insulina, que es la cerradura. Ajá. Entonces, para introducir, pues, la glucosa en la célula. Eso es lo que hace la insulina. O sea, la insulina actúa sobre el receptor de la insulina para introducir la glucosa en la célula. Ajá. Y la puerta se abre y la glucosa entra. Así de simple. Entonces, todas las hormonas actúan de manera similar. Por ejemplo, cuando comemos los alimentos, se descomponen en el estómago, en el intestino delgado. Las proteínas se desfragmentan, se dividen en aminoácidos, que es la estructura base de la recomposición muscular, las grasas en ácidos grasos, los carbohidratos son cadenas de azúcares y así en azúcares más pequeños, mientras que, por ejemplo, la fibra alimentaria no se desfragmenta o no se descompone o no se hace en pequeños pedacitos o pequeñas partes, si así lo quieres llamar. Se mueve por el tracto digestivo sin ser absorbida. Por eso, cuando tú lees una información nutrimental o consumes vegetales, nosotros sabemos que los vegetales en su mayoría tienen fibra. Y la fibra se resta de los carbohidratos. Por ejemplo, tú te puedes comer 1 kilo de espinacas y 1 kilo de espinacas vienen siendo pues 1 kilo de carbohidratos. Pero la fibra que tiene es justamente casi el kilo. O sea, son 975 gramos de fibra, para que tú te des una idea. Entonces, justamente las fibras no se descomponen, se mueven por todo el tracto digestivo sin ser absorbidos. Entonces, todas las células del cuerpo lo que hacen es usar el azúcar presente en la sangre, la glucosa. Entonces, por eso en ocasiones creo me han visto mucho decir que yo les digo, es que el problema no es la grasa, el problema es los alimentos que disparan tu insulina. Y mucha gente dice, ¿pero por qué? O sea, entonces el causante y el que es el malo es la insulina. No, no es la mala, por supuesto que no es la mala la insulina. Lo malo es lo que hiciste para que se disparara la insulina. ¿Qué fue lo malo que hice? Comer alimentos que disparan la insulina y por lo tanto engordan. Y ahí es donde está la teoría hormonal, no la teoría calórica. Bajo la teoría calórica, todo mundo dice, no,
Mientras yo esté en un déficit, no tengo por qué engordar. ¿Cómo? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Nada más, la lógica es la lógica de la antigüedad o de esos conceptos erróneos de los nutricionistas y de mucha gente que ahí sin saber dice déficit calórico, el déficit calórico es la clave, el déficit calórico no es el déficit calórico, señores. Por eso tenemos obesidad y sobrepeso y no es el ejercicio la clave, señores. La clave está en que entiendas hormonalmente qué sucede en tu cuerpo. Esa es la clave. Esa es la clave. Entonces, eso es lo que les estoy tratando de explicar para los que se están uniendo apenas. Entonces, por ejemplo, ciertos alimentos, especialmente los carbohidratos refinados, que en este caso son carbohidratos simples, hacen que aumente la presencia de azúcar en la sangre más que otros alimentos. Entonces tú ve concluyendo si hay alimentos que provocan que se dispare mi insulina más rápido. Por lo tanto, si estos alimentos provocan eso, ¿estos alimentos engordan? Pues tú di la conclusión. Entonces, el incremento del azúcar en sangre estimula la liberación de insulina. Las proteínas también provocan un aumento de los niveles de insulina, ¿ok? Aunque sus efectos sobre los azúcares que hay en la sangre son mínimos. Y las grasas, por su parte, tienden a subir mínimamente tanto los niveles de azúcar en sangre como los niveles de insulina. Por eso siempre digo, come grasa y adelgaza. La grasa no dispara la insulina. Entonces, la insulina se descompone y, por ejemplo, desaparece rápidamente de la sangre con una vida media solo de 2 o 3 minutos. Eso es lo que hace. ¿Ok? La insulina es simplemente un regulador clave del metabolismo energético, señores. Es perfecta la insulina. Es increíble. Sin ella, obviamente, no podríamos sobrevivir. Pero, desgraciadamente, debido a nuestra mala alimentación y la forma en cómo metemos ciertos alimentos creyendo que por comer menos calorías de las que debemos bajo nuestro estado metabólico basal, ya lo hicimos. Y no es cierto. La verdad es que no es cierto. Porque la insulina constituye una de las hormonas fundamentales que promueven la acumulación y el almacenamiento de grasa. Es una hormona de almacenamiento. Entonces, facilita que las células absorban la glucosa para obtener energía. Y si no producimos la suficiente insulina, la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo. Y a eso le llamamos la diabetes tipo 1, que es el resultado de la destrucción autoinmune de estas células que son productoras de insulina en el páncreas, lo que da como resultados unos niveles de esta hormona extremadamente bajos. Y esa es la razón por la cual se descubrió en 1900 y tantos, 1900, no me acuerdo, 1920, 23, 22, el premio Nobel de la medicina fue a quien descubrió la insulina, porque esta enfermedad que es crónica y es mortal, y de hecho ciertas personas, las personas que les da diabetes tipo 1, que es muy diferente a diabetes tipo 2, ojo, son los que requieren inyectarse insulina debido a sus niveles bajos de producción. De hecho, la mayoría de los diabéticos tipo 1 nacen con ella y tienen insuficiencia renal. Entonces, vamos ya a entrar más de lleno a la insulina. Los carbohidratos que se ingieren en las comidas conducen a que haya disponible más glucosa de la necesaria. La insulina ayuda a llevar este exceso de glucosa fuera del torrente sanguíneo para que se almacene para usos futuros. Yo siempre cuando explico esta parte, la explico como si fueras un oso que está invernando. El exceso de energía que tú consumes se va a almacenar, ¿ok? Se va a almacenar no para que tú la ocupes en ese momento no la puedes ocupar, la vas a ocupar en un futuro. Entonces, esa es la razón por la cual el ser humano puede vivir tanto tiempo sin comer, 40 días. Hay personas que más, debido a que tiene demasiada grasa corporal. Tú puedes llegar incluso a una cetosis por inanición nutricional. Y una cetosis por inanición nutricional quiere decir que vas a hacer ayuno, imagínate, 30, 40 días y llegarías a una cetosis por inanición nutricional, no por ayuno intermitente, que en este caso es programado por ti, controlado por ti y en cualquier momento lo puedes romper. En este caso sería por una inanición nutricional. Pero cuando nosotros conservamos esta glucosa que por medio de convertirla en glucógeno en el hígado, que es un proceso que se denomina gluconogénesis,
que significa que es la creación de, eso es lo que significa gluconogénesis, es la creación de. Y entonces la gluconogénesis es la creación de glucógeno. Ajá. Entonces, para ello las moléculas de glucosa se enlazan, pues imagínate que todas las moléculas de glucosa están allí y se van a enlazar para formar una cadena de glucógeno. Entonces, la insulina es pues el principal estímulo de la glucogénesis, ¿ok? Y podemos convertir la glucosa en glucógeno y viceversa, pero el hígado tiene un espacio de almacenamiento limitado para el glucógeno, que en este caso son de 400 gramos. Los músculos pueden almacenar hasta 2000, pero el hígado solamente 400. Y una vez lleno el exceso de carbohidratos, que pues ya se convirtió en glucógeno almacenado, por eso se llaman depósitos de glucógeno. Una vez que ya se excedió de eso, ahora se convierte en grasa y esto es un proceso llamado lipogénesis, ¿ok? Y algunas horas después de haber tomado una comida, el azúcar en sangre y los niveles de insulina comienzan a descender, ¿ok? Entonces hay menos glucosa disponible para que lo utilicen los músculos, el cerebro y otros órganos. Y el hígado allí empieza a descomponer el glucógeno en glucosa, que es liberada en el torrente sanguíneo para que constituya una fuente de energía, que en este caso es explosiva. Entonces se produce la inversión del proceso de almacenamiento de glucógeno. Esto sucede la mayoría de noches, suponiendo que comemos a última hora. Por eso también muchos hablan de lo que son los ciclos circadianos. No voy a hablar ahorita de eso porque es un tema muy profundo y muy amplio. Ahorita no voy a hablar de los ciclos circadianos, pero por eso se te invita a que tú dejes de comer en cuanto se mete el sol, que tú respetes tu ciclo circadiano. Por ejemplo, puedes comenzar a comer desde que ya hay luz solar y puedes dejar de comer cuando se mete el sol. Es un ciclo circadiano y respetarlo es fantástico, porque a pesar de que tú no, por ejemplo, esta parte también es una cuestión hormonal. El ciclo circadiano es completamente hormonal. La razón por la cual hay gente que engorda porque se desvela mucho es porque en la noche se liberan hormonas importantes, que ahorita vamos a hablar de ellas. Y también porque el descontrol hormonal en nuestros órganos y que se den cuenta de que hay una activación o un funcionamiento completamente distinto al del sueño, lo que provoca es que rompas por completo tu ciclo circadiano. Por eso a veces cuando te llegas a ir de viaje a otro país donde cambia por completo tu ciclo circadiano, literal, llegas a tender a engordar y retener muchos líquidos en los primeros días, incluso a estar hasta estreñido, a pesar de que estés comiendo tus vegetales y todo, te puede llegar a pasar eso y es por justamente los ciclos circadianos, ¿ok? Entonces, lo que te quiero compartir aquí es que es muy fácil disponer de glucógeno, pero como te repito, solamente hay una cantidad limitada y esa es la razón por la cual en el marketing que muchas veces hacemos, nosotros que somos keto y promovemos la cetosis, es que las personas que están en glucólisis, que en este caso usan el glucógeno, tienen topada su nivel de energía y esa es la razón por la cual se van al gimnasio ya desayunados, porque efectivamente tienen una cantidad limitada y durante un ayuno, el cuerpo dispone de suficiente glucógeno para funcionar, de hecho, y durante un ayuno prolongado puede empezar a producir nueva glucosa a partir de sus depósitos de grasa. Y esto es un proceso llamado gluconeogénesis, ¿ok? Gluconeogénesis. Y este término se designa como a la fabricación de azúcar de nuevo, ¿ok? Y ahí es donde la grasa se quema para liberar energía, que después se envía al cuerpo como el proceso inverso del almacenamiento de la grasa. Ajá. Y aquí es, por lo tanto, cuando nosotros promovemos mucho el ayuno, por ejemplo, en mi comunidad hacemos ayunos de 24 horas una vez a la semana, ayunos de 60 horas o más una vez al mes, pero nuestro estilo de vida es hacer ayunos de 12 a 18 horas. Yo hago un ayuno aproximadamente ahorita que hago mucho ejercicio,
hago ayunos de 14 horas, 16 horas. No hago más ayunos de más de 16 horas, al menos que no haya entrenado. Si no entreno, hago ayunos de 16 a 18 horas, no más. Pero si estoy entrenando muy fuerte, hago ayunos de 14 horas, por lo regular. Ese es mi promedio, 14 horas. ¿Ok? Entonces, como la hormona del almacenamiento es la insulina, la ingesta abundante de alimentos conduce a que se libere insulina. Y estos se convierten en depósitos de azúcar y grasa. Entonces, por el contrario, cuando no hay ingesta de alimentos, los niveles de insulina descienden y se activa la quema de azúcar y grasa. Entonces, este proceso tiene lugar todos los días. Y normalmente este sistema bien diseñado y equilibrado es el que nos mantiene bajo control. Comemos, la insulina sube y el almacenamiento de energía como glucógeno y grasa también. ¿Ok? Entonces, si ayunamos, la insulina baja y usamos nuestra energía almacenada. ¿Por qué creen que es tan extraordinario hacer ayuno? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que en el reto los 10 días llegamos a tener tantos resultados? Porque combinamos 3 elementos muy importantes. Ayuno, alimentación baja en carbohidratos y cetonas. Esa es la razón. Entonces, si nuestros periodos de alimentación y ayuno están equilibrados, este sistema también se mantiene equilibrado. Si tomamos el desayuno a las 7 de la mañana y terminamos de cenar a las 7 de la tarde, pues estamos haciendo 12 horas de alimentación que equilibran 12 horas de ayuno, ¿estás de acuerdo? Y vamos a hacer una analogía. El glucógeno es como tu cartera. El dinero entra y sale constantemente de ella, ¿sí o no? A veces quisiéramos que entrara más, pero sale más. Y es fácil acceder a la cartera, pero solo puede contener una cantidad de dinero limitada. En el caso de la grasa, es como el dinero de tu cuenta bancaria. Es más difícil acceder a ese dinero, pero hay un espacio ilimitado de almacenamiento en tu cuenta, ¿cierto o falso? Entonces, al igual que la cartera, el glucógeno puede proporcionar glucosa al cuerpo con mucha rapidez. Sin embargo, el suministro de glucógeno es limitado, te repito, limitado. Y al igual que ocurre con la cuenta bancaria, los depósitos de grasa contienen una cantidad ilimitada de energía, pero es más difícil acceder a ellos. Y esto es muy padre porque de esta forma empiezas a comprender cómo funciona todo esto. Y esto te puede cambiar la vida por completo. Créanme que esto les puede cambiar la vida si tú empiezas a entenderlo, ¿cierto o falso? ¿Cierto o falso? Entonces eso es lo que me encanta. ¿Cómo van mis amigos de TikTok? ¿Cómo van mis amigos de Instagram? ¿Cómo van mis amigos de Facebook? ¿Ya se aburrieron? Está padre, ¿no? O sea, la verdad es que está muy padre este tema. A mí me encanta este tema. Y, por ejemplo, antes de sigamos con nuestra analogía. Antes de que tú saques dinero del banco, gastas lo que tienes en la cartera, ¿sí o no? Pero no te gusta tener la billetera vacía. De la misma manera, antes de obtener energía del banco o de la grasa, gastas la que contiene la cartera de glucógeno. Pero tampoco te gusta tener la cartera de glucógeno vacía. Así que mantienes la cartera de glucógeno llena, lo que hace que no acudas al banco de grasa. Aquí, esta es la razón por la cual ustedes no están quemando grasa. El ser humano, y desgraciadamente, cuando se descubrió la agricultura, dejamos de estar en una cetosis como en su mayoría de las veces estábamos por las actividades que teníamos, la dinámica social y la dinámica pues fisiológica y de supervivencia que llegamos a tener. Cuando el trigo dominó al hombre y se empezó a sembrar y empezamos a ser sembradores, recolectores en lugar de cazadores, recolectores, todo cambió. Y dejamos de estar en un estado metabólico que nos permitía usar nuestra grasa como fuente de energía para estar en un estado llamado glucólisis que nos permite usar una energía muy explosiva, pero muy topada y limitada. Y justamente este ejemplo de la cartera y el banco es para que tú lo comprendas mejor. Tú accedes a la cartera, pero no accedes a las grasas. Tú no accedes al banco porque para tú acceder al banco debes de acabarte esto.
En muchas de mis presentaciones creo que me han visto decir esto, ¿no? Es el Banco Azteca y el Banco Suizo. Yo siempre le digo, el Banco Azteca es el chafita y el Banco Suizo el piqui o el payaso, ¿no? No te va a dejar entrar al menos que te acabes o agotes este crédito, ¿ok? Es un banco chiquito. Entonces, en otras palabras, antes de que puedas tan siquiera comenzar a quemar grasa y empieces a sentir hambre y ansiedad porque tu glucógeno se está agotando, si repones continuamente tus reservas de glucógeno, nunca necesitas usar tus reservas de grasa para obtener energía. Nunca la vas a usar. Nunca, señores. Mientras tú sigas metiéndole a tu cuerpo glucógeno, jamás, metabólicamente hablando, van a usar su grasa. Entonces, ¿qué sucede con el exceso de grasa que se produce por medio de la lipogénesis, por ejemplo? Esta grasa que es recién sintetizada puede almacenarse como grasa visceral alrededor de nuestros órganos, como grasa subcutánea debajo de la piel o en el hígado. ¿Por qué creen que hay tantas personas con una panzota y brazos delgaditos, piernas delgaditas o con hígado graso? Muchos me preguntan, oye, tengo hígado graso, ¿puedo hacer eso? Por Dios, esto es lo que debes hacer. Por Dios. Entonces, bajo condiciones normales, los niveles altos de insulina estimulan el almacenamiento de azúcar y grasa. Los niveles bajos estimulan la quema de glucógeno y grasa. Y los niveles sostenidos de exceso de insulina tienden a hacer que se almacene más grasa. ¿Ok? Entonces, un desequilibrio entre la alimentación y el ayuno conducirá a un aumento de la insulina, lo que va a provocar un incremento de la grasa y la aparición de la obesidad. Ahora comprenden por qué les digo, come grasa y adelgaza. Ahora comprenden por qué constantemente les digo, estos son alimentos que te engordan, estos 5 alimentos no te engordan, 3 alimentos que no te engordan, come así, baja 1 kilo en esta semana. Todo lo que les digo en mis videos es verdad. Lo que decimos en los videos es verdad. Si tú lo practicaras, bajarías de peso. Pero a veces requieres apoyo y por eso estamos aquí, por eso está la comunidad, por eso te ayudamos a entrar en cetosis en un tiempo récord en lugar de tardarte 20 a 30 días, para que comiences un proceso más rápido, para que con las cetonas, al momento de beberlas en menos de 30 minutos, tú empieces a tener moléculas de cetonas en tu cuerpo, en tu organismo, y entonces empecemos a bajar nuestros niveles de insulina. Y entonces, completamente distinto a lo que llevamos a cabo a lo largo del día, como un proceso, en este caso, de el uso del glucógeno almacenado en nuestros músculos e hígado, comencemos a usar ahora las grasas, a pesar de que no hagamos ejercicio. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la gran diferencia? ¿Te das cuenta de esto que te estoy compartiendo? Esto que te estoy compartiendo es muy poroso. Esto que te estoy compartiendo vale mucho dinero. ¿Por qué vale mucho dinero? Porque te puede evitar irte al hospital, te puede evitar comprender, te puede evitar que tengas una enfermedad. Uh-huh. Entonces, vamos a hacernos una pregunta. ¿Podría ser la insulina el regulador hormonal del peso corporal? Entiende esto. La obesidad se desarrolla cuando el hipotálamo ordena al organismo que aumente la cantidad de masa grasa para alcanzar el peso corporal deseado. Entonces, si las calorías disponibles se desvían para aumentar el volumen de grasa, lo que deja el cuerpo es que no tenga suficiente energía. O sea, lo deja sin suficientes calorías. Entonces, la respuesta racional de es que para obtener más calorías hay que aumentar las señales hormonales del hambre y reducir las de la saciedad. Entonces, podemos resistir el impulso de comer y restringir nuestra ingesta calórica. Y hacer esto calmará el hipotálamo por un tiempo, pero esa es la razón por la cual está el rebote. El cuerpo conserva las calorías necesarias para el crecimiento de la grasa mediante la atenuación de otras funciones. Y el metabolismo se va a hacer más lento, señores. Entonces, el aumento de calorías entrantes y la disminución de las salientes, comer más y moverse menos, no es la causa de la obesidad, sino su resultado. El peso corporal de referencia está regulado
de forma estricta. El peso de la mayoría de las personas permanece relativamente estable. Incluso quienes engordan tienden a hacerlo de forma muy progresiva. Ganan entre 0.5 y 1 kilo al año. ¿Cierto o falso? Esto no significa, sin embargo, que el peso corporal de referencia sea inmutable. Con el tiempo se produce un reajuste gradual y puede alzarse a su termostato, obviamente. Pero la clave para entender la obesidad es comprender que lo que regula el punto de ajuste del peso corporal, porque dicho punto de ajuste se fija tan arriba, y como puede fijarse tan abajo también, en calidad de regulador, que es el dominante del almacenamiento de energía y del equilibrio energético, que es la insulina. Es evidentemente sospechoso que la reguladora del peso corporal de referencia sea la insulina. Ahora entienden por qué siempre les estamos haciendo los mismos videos hasta que ustedes comprendan cuál es el problema. El problema es ese. El problema es que comes alimentos que disparan tu insulina. Y no es que el alimento te engorde, el alimento dispara tu insulina y hace que engordes. Por eso sí existen alimentos que engordan, no por la cantidad de energía que tienen, no por la cantidad de calorías y la información nutrimental. Deja de leer esas tonterías. Lo importante es cómo reacciona hormonalmente, cómo reaccionas metabólicamente. Eso es lo que deberías de entender. Cómete literal 50 gramos de azúcar y 50 gramos de almendra y ve la diferencia. Yo como carbohidratos, señores, pero como carbohidratos muy diferentes a ustedes, muy diferentes. Yo puedo comerme 1 kilo de espinacas y es el equivalente a 2 tortillas. ¿Ve qué diferencia? Tú puedes comerte un sándwich que tiene en total 26 gramos de carbohidratos debido a que cada rebanada de pan tiene 13 gramos y tiene un índice glicémico de 80. Perdón, de 60. La respuesta es lo importante. ¿Qué pasa adentro? Eso es lo importante. Y esa es la razón por la cual ustedes siguen, pues siguen engordando, ¿no? Entonces, si la insulina causa la obesidad, pues debe de hacerlo predominantemente a través de su efecto en el cerebro. La obesidad se controla en el sistema nervioso central por medio del peso corporal de referencia, no en la periferia de dicho sistema. Entonces, los niveles altos de insulina hacen que el peso corporal de referencia sea más elevado. La respuesta de la insulina difiere de mucho entre los pacientes que son delgados y los que son obesos o los que tienen más masa muscular. ¿Ok? Por ejemplo, los obesos tienden a tener un nivel más alto de insulina en ayunas. Se despiertan y ya tienen insulina marcada en ayunas, así como esa respuesta insulínica exagerada ante la ingesta de alimentos. Eso, pues ya sabemos, es diabetes, ¿no? Ahora, hace mucho tiempo que se dijo que una secreción de insulina elevada se había asociado pues con la obesidad. Y las personas obesas segregan niveles de insulina mucho más altos que las que tienen un peso normal. Además, en el caso de los sujetos que pues, son delgados o flaquitos, los niveles de insulina regresan rápidamente al punto de partida después de una comida. Mientras que los obesos, los niveles de insulina una vez disparados se mantienen allí en ese nuevo nivel. Los delgados hacen esto, fum, fum. Los obesos hacen esto, fum, fum. Entonces, esa es la gran diferencia y eso es lo que a veces no entiendo por qué las personas no hacen absolutamente nada. Y créanme que la restricción calórica no es la respuesta, o sea, es increíble la ignorancia que hay. A nosotros nos llaman los ignorantes, imagínate, pero bueno, nosotros sí hemos salvado vidas, nosotros sí hemos ayudado a mucha gente, nosotros sí tenemos muchos testimonios, nosotros somos congruentes, nosotros no te vamos a llegar con una bata y tener una panzota. Nosotros no te vamos a llegar con una bata y tener diabetes también. Nosotros somos congruentes. ¿Por qué? Pues porque sabemos lo que estamos haciendo, porque somos especialistas en este tema. Entonces, la insulina
Se utiliza habitualmente para tratar ambos tipos de diabetes, por ejemplo. La diabetes tipo 1 tiene lugar para una destrucción de las células productoras de insulina del páncreas, lo que da lugar a unos niveles de esta hormona muy bajos. Los pacientes necesitan inyecciones de insulina para sobrevivir, que son estos señores o estas personas que nacen con la diabetes, ¿ok? Que es el mínimo. Son, de hecho, el 3% de la población de personas con diabetes, el 3% tiene, del 3 al 5% tiene diabetes tipo 1, ¿ok? Son muy pocos, pero sí existen. Y en la diabetes tipo 2, las células son resistentes a la insulina y los niveles de esta son altos. Quienes lo sufren no siempre van a requerir insulina y suelen ser tratados primero con medicamentos orales como metformina, ¿no? Entonces, pues eso era lo que les quería compartir. La verdad es que hay mucho acerca de los medicamentos de la diabetes. Eso me gustaría compartirlo en otra sesión para no hacer esto tan largo. Para que ustedes entiendan cómo pueden aminorar el uso de estos medicamentos, como la metformina, que al momento de tú llevar una correcta alimentación puedes eliminarlo por completo. ¿Sale? En este caso, una alimentación baja en carbohidratos. Hay muchas personas que me preguntan, oye, ¿yo puedo hacerlo? Mi pregunta es, ¿por qué no podrías hacerlo? ¿Por qué no podrías comer saludable? ¿Por qué cuando vas a una fiesta no le preguntas a alguien, oye, ¿estará bien comer esto? ¿Estará bien comer tanto alcohol y un pozole al lado? Hoy es viernes. ¿Qué vas a hacer después de salir del antro? ¿Y a qué hora vas a comer? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué eso no lo cuestionas? ¿Y por qué cuestionas lo que sí es bueno? Somos muy chistosos, por no decir otra cosa. Pero así es como funciona el ser humano. Y esa es la razón por la cual estamos como estamos. Pero bueno, mi propósito es ayudarlos. Así que estás en una extraordinaria comunidad. Si tú eres nuevo en esta comunidad, comunícate con la persona que te invitó para que te diga cómo comenzar el reto de los 10 días. Si yo te agregué a esta comunidad o si me estás viendo desde mi perfil personal, mándame mensaje y dime si quieres comenzar el reto de los 10 días. Esto puede transformar tu vida por siempre. Ya viste que hay mucha información de valor y nuestro propósito es ayudarte. Acá dice Verónica, hola Roberto, yo soy testimonio, 2 años siendo keto. Así es, muchas felicidades mi Vero. Muy bien. Y Vero tenía varios padecimientos, de hecho. Súper. Pues, a ver, voy a contestar preguntas, ¿vale? Aquí Susana Arroyo dijo, tengo 45 años y de 2 años a la fecha he subido mucho de peso y mi alimentación no ha variado y me dicen que es hormonal. A la edad, ¿qué me puedes decir al respecto? Claro, pero recuerda, tu mala alimentación no es que de la noche a la mañana o en un año haya derivado una explosión. Es la gota que derramó el vaso. La gota que derramó el vaso. ¿Cuántos años llevas afectando tus hormonas? Hasta el punto, como en este caso, afectar a la insulina, que ya no podemos llevar y tener una respuesta sumamente rápida y entonces se queda la glucosa en la sangre y eso provoca que seamos diabéticos. Entonces, ponte a pensar. Un diabético, vamos a suponer lo mismo, pero ahora hacia el punto de un diabético. Un diabético nos dice, oye, en los últimos años yo sigo comiendo igual. ¿Y por qué me dio diabetes? Bueno, no te da diabetes de la noche a la mañana. Te da diabetes por un cúmulo de un montón de comidas a lo largo de muchos años. ¿Cierto o falso? Es lo mismo contigo. No es que tu tiroides o tu cuestión hormonal o el SOP, síndrome de ovario poliquístico, se haya derivado de la noche a la mañana. ¿Cuántas mujeres hoy tienen SOP? ¿Por qué? Porque no les da diabetes, les da síndrome de ovario poliquístico, la resistencia a la insulina en los ovarios. Esa es la razón. ¿Por qué te da demencia? ¿Por qué te da Alzheimer? ¿Por qué olvidas las cosas? ¿Por qué te desconcentras tanto? ¿Por qué tienes déficit de atención? Entre más estudien y más aprendan de esto, mejor les va a ir en la vida, créanme. A ver, aquí dice, buenas noches, tengo 48 y yo pesaba 137. Y en un año bajé 55. Y últimamente estoy subiendo de peso y tengo hipotiroidismo.
Bueno, hay que tratar tu hipotiroidismo, pero de todas maneras no sé cómo bajaste de peso. Si bajaste por medio de una dieta hipocalórica y estresaste bastante tus glándulas suprarrenales, pues es normal que rebotes. Por eso nosotros promovemos mucho el estilo de vida. No promovemos hacer una dieta. Yo no te invité a una dieta y no los estoy invitando a hacer una dieta. Los estoy invitando a que aprendan, a que se eduquen. Y justamente en esta comunidad va a pasar eso. Y puedes comenzar con el reto de los 10 días porque ahí comienza tu transformación. Y la comunidad te sostiene. La comunidad te va a sostener. Nosotros te vamos a sostener. ¿Sale? Bueno, les mando un fuerte abrazo. Espero que esta información haya sido de su agrado. Felicidades por estar aquí conectados a pesar de que sea viernes. Y este mensaje era para ti. Cuídate mucho y nos vemos la próxima. Bye bye.